Buenas, mi nombre es Edgardo Mercado, este es su programa Derechos Fundamentales. Como saben ya, Derechos Fundamentales es un programa impulsado y promocionado por Prodepaz y que trata de promover una visión fresca de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la resolución de conflictos. Como siempre, nos va a acompañar Miguel Ángel Soria, el doctor Miguel Ángel Soria, que es presidente del Instituto José Bustamante y Rivero y que viene colaborando con Prodepaz en esta labor de difundir desde una perspectiva académica con profesionales expertos en la materia toda esta problemática que vive el país alrededor y que gira alrededor del tema de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y los conflictos sociales. El día de hoy tenemos un programa muy interesante que tiene que ver con la interculturalidad, la problemática de los pueblos indígenas, la problemática de la consulta previa, que ha sido materia de muchos debates, pero creemos que no se ha profundizado lo suficientemente en esta problemática desde la perspectiva de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Entonces, con ustedes le presento a Miguel Ángel Soria para que nos presente a los participantes, a los invitados del día de hoy. En efecto, Edgardo, buenas amigos y amigas, bienvenidos a su programa Derechos Fundamentales. El día de hoy trataremos una temática interesante que se denomina los pueblos indígenas y la consulta previa en el Perú. Para ello tenemos a dos invitados de lujo. Nos encontramos con la congresista María Soledad Pérez Tello. Ella es integrante de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, así como la doctora Alicia Abanto, que es la adjunta para Servicios Públicos, Medio Ambiente y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. Con estos invitados de lujo nosotros abordaremos el día de hoy, entre otras cosas, resolver algunas interrogantes como por qué los pueblos indígenas merecen una protección especial. ¿Qué son los pueblos indígenas en el Perú? ¿Cuántos existen? ¿Por qué existe a nivel internacional y nacional normativa específica para la protección de los pueblos indígenas? Y también, eventualmente, hacer una distinción entre lo que en el derecho nacional peruano se denominan comunidades campesinas, comunidades nativas. También existe un grupo de protección especial, que son las comunidades afroperuanas. Todas estas interrogantes, y además trataremos un tema especial, que es la educación intercultural. Entonces, todo esto, amigos y amigas, van a ser objeto de pregunta a nuestras dos invitadas de lujo el día de hoy y con ellas volvemos en el siguiente bloque. Muchas gracias. Derechos Fundamentales. Como lo adelantamos en el bloque anterior, tenemos como nuestra primera invitada a la doctora congresista, asimismo, María Soledad Pérez Tello. Ella actualmente es titular en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y asimismo es docente universitaria en la Universidad de San Martín de Porres en la materia de Derechos Humanos. Congresista, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo está, Miguel Edgardo? Muy bien. Buenas tardes a todos y todas. Gracias. Gracias primero por acceder a nuestra invitación. Y la pregunta de rigor en este tema que tiene que ver con pueblos indígenas y consulta previa en el Perú es, ¿qué son los pueblos indígenas? Los pueblos indígenas son poblaciones que han preexistido a la organización estatal tal y como la conocemos y que tienen una cosmovisión distinta a la población dominante.
tienen algunas características y en nuestro país estas no han sido valoradas. Tienen una relación en su vida cotidiana muy importante con la tierra. Tienen adicionalmente costumbres y una cultura tradicionales que no se han distorsionado distorsionado no para mal, digo, que no han mutado en el tiempo con la influencia de conquistas, colonias, repúblicas, etc. Nosotros tenemos una población indígena muy importante en el país que ha tenido algunos problemas. En la época de Velasco se subclasifican los pueblos indígenas en comunidades campesinas y comunidades nativas. Ahora, como llamadas comunidades amazónicas en el lenguaje coloquial, porque yo también soy nativa de Tacna, entonces la clasificación por sí misma no era muy buena. El tema es que han sufrido evoluciones diferentes. Además, no hay censos en nuestro país. El único censo, que es creo que el censo 2007, creo que hay uno posterior, se refiere a comunidades en la Amazonía, pero no hay una comunidad en la población andina, campesina. El tema es que además, como hemos sufrido toda esta persecución fruto del conflicto interno, todo este desplazamiento voluntario y no voluntario, en general post-conflicto, las comunidades campesinas no se sienten necesariamente pueblos indígenas. Hay una implicancia más bien peyorativa en el concepto indígena. Y sienten que mientras se es más urbano, se es menos indígena, cuando una cosa no tiene nada que ver con la otra. No ha habido necesariamente, no se ha trasladado de padres a hijos el idioma, porque el quechua, al ser muy gutural, se queda un dejo y con toda esta discriminación de la que nadie habla, pero que existe en nuestro país, trasladar el idioma también tenía sus costos, ¿no? Yo quisiera ahondar un poco más, doctora Pérez Tello, en el tema de la cosmovisión indígena. Usted ha señalado que se tratan de personas que tienen costumbres particulares y que además tienen una relación especial con la tierra. Ahora, digamos, una persona que no comprende mucho este tema, incluso yo podría preguntarle, pero hay personas que tienen una relación especial con su departamento, con su casa, y otras tienen también costumbres, digamos, que se diferencian del resto de la población. ¿Por qué? Y acá voy con la otra pregunta. ¿Por qué los pueblos indígenas tienen una protección especial o por qué son sujetos de especial protección a diferencia del resto de la población que se les considera no indígenas? Yo te agradezco mucho la pregunta porque me permite retroceder un poco hasta antes de la OIT. La OIT, como todos sabemos, es la Organización Internacional del Trabajo, que reúne a estados, a empleadores y a empleados. Y que en teoría no tendría que ver con pueblos indígenas. Es la primera organización internacional que saca un convenio vinculado a temas indígenas. El primero fue el 107 y el segundo el 169, que es el que en este momento prevalece y el que está adscrito el Perú y muchos países además. ¿Por qué lo hace la OIT? Es la pregunta que todos debiéramos hacernos naturalmente. Por una simple razón, porque previo a este primer convenio le pidieron a OIT que hiciera una investigación sobre el trabajo forzado en el mundo. Por dónde venía, era evidente que existía. Y la conclusión a la que se arribó en su momento es que la mayor población que era sometida a trabajo forzado era población indígena, lo cual puso en evidencia que estaban en una situación de vulnerabilidad agravada. Si usted verifica el día de hoy los índices de las políticas públicas, en el porcentaje que falta siempre por cubrir, que eso es normal, que un país no pueda alcanzar el 100% de éxito en una política como por ejemplo el programa Juntos, generalmente el 100% de lo no cubierto es población indígena. Entonces tú tienes un nivel de éxito en una política pública del 80%, bueno, casi el 90% de ese 20% no cubierto es indígena. Entonces, siempre hay una situación de vulnerabilidad especial de los pueblos indígenas y una necesidad de protegerlos por esa condición, pero además porque tienen en sus costumbres, en su cultura y en su tradición la riqueza de nuestros países. Este convenio 169, sí. Una pregunta, doctora. En ese camino, ¿no cree que se está de alguna manera evitando la inclusión y más bien fomentando la diferenciación en un país donde ya las diferencias son cada vez más notorias y que incluso generan hasta enfrentamientos? Es una buena pregunta porque me obliga además a explicar que han habido etapas detrás de las normas que el Perú ha implementado. No se fomenta la exclusión, al contrario, se fomenta el respeto por la libre determinación, que es el punto de partida para una convivencia pacífica. Respetar lo que el otro quiere hacer con su vida. Y si una cosmovisión indígena te dice que el desarrollo no tiene que ver con cuánta plata tienes en el bolsillo, sino con seguridad alimentaria, probablemente estaríamos mejor como país si los hubiéramos escuchado antes. Que la riqueza no tiene que ver
con cuánta plata tienes en el bolsillo, sino con qué capacidad tienen las próximas generaciones de satisfacer sus necesidades con los mismos recursos, probablemente otra sería la historia. Nosotros, los occidentales, los mestizos, a partir de Río, hace 20 años, hemos empezado a tratar el tema del medio ambiente, a tratar el tema ecológico y a tratar el tema de seguridad alimentaria, que ha sido la manera en que han vivido los pueblos indígenas, no en el Perú, en el mundo. Entonces, la primera forma como se ve a los pueblos indígenas en los 1900 era de arriba abajo, era como que en una situación de inferioridad. La población dominante no necesariamente en cantidad o en número, sino los que toman las decisiones, miraban a los pueblos indígenas hacia abajo. La segunda etapa, en los 45 hasta los 60, 80, era la tesis de la asimilación. No, ya somos iguales, pero pobrecitos, ellos no han tenido todo lo que hay que incorporarlos, ¿ya? Vamos a más o menos como la visión española cuando llegó al Perú. Vamos a volverlos ya no salvajes, sino civilizados. La tercera visión, que es la visión que hoy tiene el país y su legislación está adecuada a esa visión, es un momentito, somos todos iguales. Simplemente que ellos tienen una cosmovisión diferente, que su concepto de desarrollo es distinto al nuestro. Por supuesto, si tú ves un niño aguajún y le enseñas el concepto de árbol desde un escritorio en Lima, donde tienes una hoja y una rama, el chico te va a mirar y no va a entender nada, pero pregúntale para qué sirve esa hoja, esa rama, y te va a decir todas las posibilidades curativas que hay en ese árbol. ¿Quién sabe más? O sea, todo depende de dónde te muevas. Si traes a un niño guajún a subir por una escalera mecánica, probablemente se asuste. Pero si llevas a un niño nuestro a caminar por la selva, probablemente se muera. Entonces hay que respetar que las experiencias de vida, la cultura, las costumbres que tenemos son distintas, y esa es la riqueza del Perú. Es esa la riqueza del país que no hemos sabido valorar, ni ponderar, ni utilizar, ni explotar en el buen sentido de la palabra, respetando esta diferencia. No se han firmado convenios con los pueblos indígenas para explotar recursos sin respetar el idioma en el que estos debieron de discutirse, ni que el Estado los ha abandonado y por lo tanto tienen necesidades en materia de salud y educación que los van a hacer firmar cualquier tipo de convenio. No hay paridad en las negociaciones. Doctora, con ellos. yo quería comentarle, en relación con la pregunta que le hice hace un momento, le comentaba a Edgardo hace un momento en que alguna vez pasaba por la avenida Canadá, aquí en Lima, y en varias fachadas de esa avenida, de los vecinos, había un papel que decía: la municipalidad tiene la obligación de hacernos la consulta previa para ampliar la avenida Canadá y no, hacer más estrecha la berma central que tenía un poco de vegetación. Digamos, ¿por qué los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta previa? Y de hecho el artículo 6 del convenio 169 de la OIT prevé la consulta previa. Tenemos una ley especial sobre consulta previa y también tenemos el reglamento. ¿Por qué los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta previa? Hay razones de orden jurídico y razones que justifican el orden jurídico. O sea, no es que la ley lo manda y entonces hay que hacerlo. Para empezar, todos tenemos derecho a ser consultados cuando hayan actividades que tengan que ver con nuestra vida. Ese es el derecho de participación. Pero en el tema de los pueblos indígenas, este derecho a participar en la vida política y en las decisiones políticas, sobre todo en aquellas que nos impactan, tiene un cariz distinto. Y es que esas decisiones administrativas, políticas, legislativas, van a tener el impacto natural en cualquier persona construir un puente frente a tu casa, pero además un impacto en su vida, en su manera de entender la vida, en su relación espiritual con la tierra, en lo que significa el río para ellos, el agua. Mientras para nosotros el agua es lo que tomamos para no morir, el agua para ellos tiene un valor espiritual. Los pueblos indígenas, muchas personas indígenas se han suicidado cuando las han alejado de la población a donde tradicionalmente se han desarrollado, ¿no? Entonces esto tiene que ser entendido no como un privilegio para los pueblos indígenas, sino como un reconocimiento de su trayectoria, de su tradición, de lo que significan para el país y de la protección que tenemos que darle a una, ya no te hablo de los no contactados, a una manera de entender el mundo distinta. Nos obliga además como seres humanos a ser más tolerantes. Pero ¿es una consulta ciudadana o es una consulta política? No, es una consulta, para empezar es una consulta previa, libre, informada. No te estoy preguntando para no hacerte caso, te estoy preguntando porque de buena fe estoy buscando llegar a un acuerdo. Es una consulta respecto al uso de territorios que son tuyos, respecto a una medida que te va a impactar legislativa sobre cómo te voy a educar, sobre cuáles son los temas de salud que voy a implementar para ti. Hay una serie de temas que deben ser consultados sobre cómo te voy a representar. Es decir,
vamos a respetar realmente su libre albedrío, su libre determinación, y eso pasa por respetar también su visión de democracia, que es una visión occidental de forma de gobierno, por la que ha optado el país, pero que tiene en su referente los pueblos indígenas una forma distinta de una democracia directa. No excluirlos del Estado, porque ellos son peruanos y peruanas igual que nosotros, pero tienen formas de organización distintas que han funcionado y que funcionan y que les permiten tener una vida plena, que nosotros, pensando que nuestra visión de desarrollo es la correcta, torpedeamos, cuestionamos y lo peor de todo es que no valoramos, ¿no? Doctora, o sea, la subestimamos. Te decía para tu pregunta anterior, hay normas además que nos obligan a hacer esta consulta, pero que la base, el espíritu de esas normas, detrás de esas normas hay respeto a una cosmovisión distinta que es previa a la organización estatal. Y estas normas jurídicas son de orden nacional y de orden internacional. Y además es el signo de los tiempos. Esto se está haciendo en el mundo. Y esto lo está haciendo desde Canadá hasta Australia, que en su momento terminó con los aborígenes, porque esa fue su forma de colonizar, hasta Ecuador, Bolivia, Colombia, cada cual con su realidad, con indígenas campesinos, con indígenas amazónicos, con indígenas que no se sienten indígenas o no se autoidentifican, y también es su derecho. Y en procesos de reconocimiento de esto que es de verdad lo que hace al país especial. Y la gran riqueza de la que se habla es esa. Ahora, ¿no cree, doctora, que tras el tema de la consulta hay una problemática de diálogo? Total. O sea, y ahí vamos a una pregunta que de alguna manera nos hacemos muchos los abogados, ¿no? ¿Cuáles los límites del diálogo? ¿Dónde comienza el principio de autoridad? ¿No? Y si estamos llevando un diálogo profesionalmente o si estamos simplemente haciendo ensayos de diálogo, ¿no? Sin tomar en cuenta que ya existen en la doctrina y en el mundo sistemas que han probado, ¿no? Métodos de diálogo que han resultado siendo efectivos, ¿no? Entonces, aparentemente el tema este tema de consultar no puede ser simplemente un sí o un no, ¿no? Al margen de que si sea vinculante o no vinculante, sino si no viene acompañado de todo un diálogo previo, yo no le veo posibilidades, o sí a la... Claro, para complementar la pregunta de Edgardo ¿eso está previsto en la ley y en el reglamento? Digamos, ¿se fijan esas pautas para establecer este diálogo y evitar conflictos sociales como el baguazo que ocurrió en el año 2009? La consulta es un proceso, esa es una primera aproximación, no es un acto concreto, es un proceso que supone también garantizar el derecho de participación de los pueblos indígenas, ¿no? Es un proceso que debe terminar en un acuerdo, un proceso bien llevado debiera terminar en un acuerdo, y por supuesto hay un paso posterior cuando no se llegue a ese acuerdo en las situaciones en las que la ley lo permite, tampoco en todas, en otras si no hay acuerdo no hay nada, y no es un veto. Es lo que pasaría con el derecho a la vida de cualquiera de nosotros, ¿no? Trasládalo eso a pueblos indígenas, ¿no? Si vas a terminar con la vida de este pueblo indígena, tienen derecho a decir no. Es exactamente igual que si cualquier ciudadano dice, es que no voy a dejar que me mates, ¿no? Más o menos es así. Creo que nosotros no tenemos cultura de diálogo, Edgardo. Y lo que podemos los mestizos o la población occidental, o como quieras llamarlo, la sociedad dominante, o como quieras llamarlo sin que suene peyorativo, lo que nosotros tenemos como diálogo, entendemos como diálogo y como acuerdo final y como decisión final, no necesariamente es así para un pueblo indígena. No necesariamente el APU puede tomar una decisión sin volver a consultarla. O sea, la delegación a la autoridad del APU no es la delegación a la autoridad del presidente del país, no es. El presidente del país hace lo que tiene que hacer y nosotros lo castigamos no eligiéndolo la siguiente vez o, en fin, con un tema de aprobación o desaprobación. El APU, si no hace lo que el pueblo dice, deja de ser APU. Es mucho más directo. La relación del pueblo con su APU es de 200 personas a 1, 300 a 1. Entonces, hay que responder a la necesidad del pueblo. Pero, doctora, eso si eso no se sabe, Miguel, si eso no se sabe, se va a negociar en Cajamarca como se fue a negociar. Y cuando el APU te dice, déjame ir a consultar esta nueva propuesta tuya, tú pateas el tablero y dices, no quiere negociar. Claro que quiere, pero no puede. Porque si es que él toma una posición personal no respaldada por su comunidad, lo que va a hacer al final es que la comunidad no va a continuar ni a acatar la decisión que él toma. Creo que ahí hay un vacío legal que hay que cubrir. O sea, tradicionalmente los litigios se entendían, eran solucionados por el Poder Judicial.
Sí. ¿No? Después comenzó a crear sistemas alternativos a la resolución de conflictos, como el arbitraje. Se impulsó en una época mucho la conciliación, se crearon los centros de conciliación por todo el Perú, etcétera, etcétera. Todo esto fue promoviendo sistemas alternativos al Poder Judicial para resolver conflictos. Pero en los últimos años vemos esta nueva modalidad de que, de alguna manera, se produce un conflicto y sale, ya no una persona, sino sale un conjunto de personas y reclaman un derecho, ¿no? Un derecho que lo primero que tendríamos que preguntarnos es si es un derecho humano, si es un derecho reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, y en segundo lugar, si es que ese reclamo colectivo Colisión. que se concreta muchas veces en nosotros queremos que vengan a dialogar con nosotros el presidente de la República, el primer ministro, etcétera, etcétera, eso va a ser de alguna manera subsanado con la ley de consulta previa o si requerimos institucionalizar el diálogo como un mecanismo alternativo a la solución de conflictos. Ok. Primero, hay una serie de conflictos sociales que existen, muchos de ellos vinculados a la falta de consulta previa, muchos no. Muchos ambientales vinculados a pueblos indígenas, muchos ambientales no vinculados a pueblos indígenas. No podemos meter todo en un solo saco. Lo que sí podemos meter en un solo saco es la falta de capacidad del Estado, no de este gobierno, del Estado, como conjunto donde también estamos nosotros, de evitar que estos conflictos se incrementen y de generar por inacción tomas de carreteras. No las estoy justificando, no las admito. Yo creo que la protesta social violenta no es protesta social, es acto de violencia. Yo sí creo que debe haber protesta social, pero una protesta orientada a resolver problemas. No a crear más problemas de los que ya existen y terminar con vidas humanas, no lo acepto. No, yo no acepto la violencia en ninguna forma. Creo que es el recurso de los incapaces. Pero si nosotros no solucionamos estos conflictos que sabemos que existen, que la Defensoría los tiene documentados, los informa mensualmente, y lo que hacemos es ir resolviendo en la medida que nos van tomando una carretera, ¿qué estamos haciendo? Fomentando la toma de carreteras. Porque lo que hacen es decir, no me escuchas, pero en cuanto tomas la carretera, en cuanto hay un muerto en Paita, se va la ministra, se soluciona el problema. Se vuelve titular en el periódico y se soluciona el problema. O sea, lo que se está haciendo es, hago el problema, genero un costo social, que lamentablemente muchas veces es un costo humano, me escucha el Estado, va a la prensa, se resuelve el problema. Lo que va a pasar, si no se genera un mecanismo de solución de conflictos serio, donde se reúnan todas las personas implicadas y se diga, mira, tenemos 260 conflictos, vamos a resolverlos en este orden. Vamos a poner personas capacitadas para generar diálogos, para buscar solucionarlos. Lo que va a pasar es que se va a comenzar a presionar vía protestas sociales violentas, vía uso de la violencia para la resolución, y eso es peligroso para este gobierno, para todos los gobiernos, pero sobre todo para el país. O sea, hay que institucionalizar el diálogo en general. En particular, hay que ser conscientes que han habido 16 años de abandono a los pueblos indígenas y que el mal manejo del gobierno anterior y esta famosa tesis del perro del hortelano, que puso un enemigo común, que fueron estas leyes, fue lo que generó Bagua. Porque comprenderán ustedes que 52 etnias que fueron identificadas, si no me equivoco los datos exactos, prefiero no darlos, pero más de 50 etnias que fueron identificadas en el último censo solo en la Amazonía peruana, más todas las comunidades que hay, no tienen las mismas demandas. De hecho, las únicas demandas en común tienen que ver con medio ambiente y con recursos naturales. Las demás demandas son demandas individuales, que una carretera, que una posta médica, que no me contamines mi río. Entonces, en realidad, además son aguajuns, son ayánicas, que representan más del 40% de las poblaciones amazónicas, son ayuar. Entonces, claro, por un lado tienes a los quechuas, por otro lado tienes a los aymaras. En realidad, si se manejaran los conflictos individualmente y no se generaran nuevos conflictos con leyes que violentan a los pueblos indígenas no hubieran hecho esta gran unión que al final les ha dado mucha fuerza, y yo lo felicito. Lo que pasa es que ahora hay un abuso de esa representación y lo que necesitamos es que los pueblos indígenas sientan que de verdad se les está escuchando. Doctora, nos queda muy poco tiempo. Quería hacer una última consulta sobre cómo es que el Congreso está trabajando actualmente el tema de la consulta previa en el procedimiento legislativo, a partir del caso que nos comenta el Baguazo, porque tenía que ver, claro, no con una ley adoptada por el Congreso necesariamente, sino con una delegación de facultades al Poder Ejecutivo. Entonces, ¿cuál es lo que se está trabajando? ¿Qué cosas se está trabajando actualmente en el Congreso? Hay un grupo de trabajo para implementar la ley de consulta previa en el legislativo. Han habido antecedentes en el legislativo de consultas previas que se han hecho con criterios convencionales y en función de la sentencia del Tribunal Constitucional 022, que establecía los procedimientos mínimos, esto de lo que usted hablaba, cómo hacer que el proceso funcione.
Hoy estamos en ese grupo de trabajo trabajando con la sociedad civil, con la Defensoría del Pueblo, con representantes del TC, escuchándonos. Lamentablemente los pueblos indígenas dentro del pacto no están participando, lo que es una pena porque tendrían la posibilidad de presentar sus demandas, que es la idea. ¿Y eso le quitaría legitimidad? No, absolutamente, porque el grupo de trabajo no va a tomar ninguna decisión. El grupo de trabajo lo que va a hacer es llegar a conclusiones, llegar a recomendaciones para que una siguiente comisión tenga las bases por las cuales pueda, por ejemplo, calificar un proyecto de ley, que la congresista Verónica Mendoza está trabajando uno. ¿Y ahí sí deberían participar los pueblos indígenas? Los pueblos indígenas deberían participar siempre. Lo que pasa es que las agendas son distintas. El Ejecutivo tiene su agenda, hacer la base de datos. El Legislativo tiene su agenda, implementar la ley. El Poder Judicial tiene su agenda, justicia intercultural, y los indígenas tienen la suya, derogar parte de la ley. Si no nos ponemos todos de acuerdo, no podemos avanzar, y hay que avanzar por el Perú. Estamos de acuerdo, doctora. Queremos agradecerle a la congresista su presencia, por habernos ilustrado en este tema tan importante y desearle la mejor de las suertes en esta labor que tiene por delante como congresista y en este tema tan delicado de los pueblos indígenas. Yo felicitarlos y invitar a los pueblos indígenas a que se sumen a este esfuerzo, que es un esfuerzo de su parlamento, de sus representantes, y estamos haciéndolo por el Perú, así que vamos a estar todos juntos en esto, que es lo correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente a este tercer bloque de su programa Derechos Fundamentales. Como lo anunciamos al inicio del programa, tenemos a nuestra segunda invitada, también de lujo, a la doctora Alicia Abanto. Ella es la adjunta al Defensor del Pueblo para Servicios Públicos, Medio Ambiente y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. Doctora Alicia Abanto, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Doctor. Muchas gracias, doctora. Doctora, yo tenía una pregunta previa. ¿Por qué esto de encargar a la Defensoría o independizar en la Defensoría, identificar la problemática de los pueblos indígenas como una problemática especial que requiera de una atención especial? Bueno, en Latinoamérica el Perú es uno de los países que tiene mayor población indígena. Tenemos aproximadamente entre 50 a 57 lenguas indígenas que todavía se hablan hoy en día en el Perú. Tenemos 4.1 millones de personas que aprendieron a hablar en lengua indígena, es decir, no aprendieron a hablar en castellano, sino en un quechua, en aymara, en ayánica, en aguajú, porque precisamente sus padres, sus abuelos, la lengua que se habla en casa precisamente es la lengua indígena. Entonces tenemos una población de más de 3 millones de quechuahablantes, tenemos casi 350.000 personas que hablan lenguas amazónicas. El Perú es un país que tiene una población indígena muy, digamos, diversa y por tanto toda la administración pública tiene que estar adecuada y tiene que haber una gestión pública que esté orientada a atender adecuadamente a los pueblos indígenas. La Defensoría del Pueblo no podía ser una excepción, por eso cuando abrió sus puertas en el 96, al año siguiente se conformó el Programa de Comunidades Nativas, que hoy en día es el Programa de Pueblos Indígenas. Allí vemos temas, por ejemplo, como educación intercultural bilingüe, salud intercultural, el derecho a la consulta, la participación política de los pueblos indígenas, el derecho a la tierra, el territorio, los derechos de los pueblos indígenas que están en situación de aislamiento y contacto inicial. Hay también aspectos del derecho a la mujer indígena, el derecho a la identidad cultural y el derecho también, por ejemplo, a la identificación de los pueblos indígenas. Hay un conjunto de temas que se abordan desde la Defensoría del Pueblo. Es un tema prioritario para nuestra institución, la atención a los pueblos indígenas, la consulta, por ejemplo. El derecho a la consulta ha sido uno de los temas en el cual nosotros hemos brindado muchos esfuerzos en impulsarlo en estos años, ¿no? Claro, doctora, yo le agradecería a usted pueda precisar cuál es la diferencia entre
pueblos indígenas o comunidades indígenas con comunidades nativas, con comunidades andinas, con grupos o pueblos o comunidades afroperuanos o grupos tribales. O sea, ¿cuál es la diferencia entre estos nombres que a veces surgen inconvenientes en comprenderlos? La misma protección para los pueblos indígenas es la misma protección que merecen las comunidades andinas o nativas o los afroperuanos, por ejemplo. Bueno, en principio hay que explicar de manera sencilla que pueblos indígenas son las poblaciones que vivían en nuestro país antes de la conquista. Y entonces, por ejemplo, nos referimos al pueblo indígena aymara. O sea, el pueblo indígena aymara o la población quechua o el pueblo indígena huajún, el pueblo indígena shipibo, son pueblos que existen de manera ancestral en el Perú. Estos pueblos indígenas no han sido creados por una norma, no han sido creados por una constitución política, no han sido creados por ninguna carta magna. Entonces, simplemente dentro de nuestra historia de país hay pueblos indígenas que ancestralmente ya vivían en nuestro país y son culturas que viven durante muchos años. Han trascendido a la República. Y han trascendido durante el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sur del Perú tenemos al pueblo indígena aymara. El pueblo indígena aymara tiene un poco más de 300.000 personas, ¿no? Que hoy en día su primera lengua es el aymara y su segunda lengua es el castellano. Doctora, disculpe, ¿cuándo un aymara deja de ser un aymara y pasa a ser un peruano común y corriente, digamos? Un ciudadano indígena, normal. un occidental. Eso depende de cada persona, ¿no? La autoidentificación de una persona depende de su identidad individual. Si hay una persona que vivía en Puno y cumplía con las tradiciones del pueblo aymara y de repente emigra hacia Lima y comienza a vivir de acuerdo a los usos y costumbres de vida urbana, ya por ello pierde su condición de miembro del pueblo aymara. Una persona como ser individual puede desvincularse de su comunidad, puede desvincularse de su pueblo y es una decisión personal. Pero cuando hablamos de pueblos indígenas tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un sujeto colectivo, es decir, de un conjunto de personas que comparten una identidad. Por eso, por ejemplo, hoy en día hay un conjunto de personas aymaras que comparten la identidad aymara y en conjunto son un pueblo indígena aymara. Y eso es una realidad de hace cientos de años. Entonces, el pueblo indígena aymara no ha sido recientemente creado, ¿no? Claro, lo que lo define como indígena entonces es entre otras cosas, supongo, su autoidentificación, sentirse parte de un pueblo indígena. No, lo que los define como indígenas es que en realidad es un conjunto de personas que comparten una identidad cultural como grupo, como pueblo. Por ejemplo, el pueblo indígena huajún, que está en el norte del Perú, ¿no? Está incluso entre Ecuador, Perú y hay áreas binacionales, digamos, que ocupan los aguajún en el Perú. Claro. Entonces, los aguajún existen también desde hace muchos años, tienen una identidad, una lengua propia y una serie de costumbres. Y los aguajún tienen una identidad que los caracteriza y los diferencia, por ejemplo, de los aymaras. Es decir, cuando uno va a la zona aymara, se encuentra ahí con una población que tiene un tipo de cosmovisión, un tipo de forma de vida y de actividades económicas, culturales, sociales, políticas. En cambio, los aguajún tienen otro tipo de identidad cultural que los caracteriza como aguajún. Cuando uno, por ejemplo, ve a los shipibos o a los ayánicas, en ambos casos cada pueblo indígena tiene aspectos culturales que los caracterizan. Exacto. ¿No? En el caso que planteaba Edgardo, se refiere a un indígena, aguajún, por ejemplo, o un aymara, que sale de su territorio ancestral y migra a Lima o migra al extranjero para estudiar, por ejemplo, como es el caso de varios ayánicas. El hecho de que vivan en un ambiente no indígena o occidentalizado, por decirlo de alguna forma, ¿ya los convierte o dejan de ser indígenas por esa situación? ¿O es que, cómo es que, o el hecho de seguir en su territorio ancestral necesariamente lo convierte en indígena y al momento de salir de ese territorio dejan de serlo? No, la identidad, en principio hay que separar lo que es la identidad de un pueblo versus la identidad de una persona. Una persona puede ir lejos de su comunidad llevando su identidad cultural, es decir, por ejemplo, si hay
ayánica que viene a Lima y quiere seguir vestiéndose como ayánica o hablando su lengua ayánica, está prohibido por ley que haya discriminación por el uso de su lengua o por sus prácticas culturales en otro espacio que no sea su pueblo. Entonces, una persona a título individual puede seguir ejerciendo derechos individuales, pero no, por ejemplo, derechos colectivos. Es decir, si yo salgo de mis tierras ancestrales y me voy a vivir a otra zona, por ejemplo, si tenemos a un grupo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto, tenemos una comunidad shipiba viviendo en Cantagallo, en Lima. La comunidad shipiba ha dejado sus tierras tradicionales que estaban en Ucayali. Entonces, respecto a sus tierras ancestrales o sus tierras tradicionales, hay derechos colectivos a la tierra que están protegidos en el convenio 169. Es decir, que son derechos sobre la tierra que preexisten al establecimiento de... Quisiera terminar el ejemplo para poder un poco redondear la idea. Esta comunidad puede tener en su zona donde hay sus tierras tradicionales un tipo de derechos colectivos, pero si ya migra, por ejemplo, y en Cantagallo, en el centro de Lima, en esa zona no podría alegar el derecho a la tierra ancestral. ¿Por qué? Porque esa zona no es su tierra ancestral como pueblo. Doctora, hay un común denominador que aparentemente se repite en todos los pueblos indígenas, que es su relación con la tierra, ¿no? Y de hecho, estos pueblos indígenas tenían un modelo económico que estaba basado, que era un modelo económico agrario, fundamentalmente agrario. No y tenían el modelo económico minero, por decirlo, es traído por los españoles, ¿no? Viene con los españoles. Entonces, de alguna manera va a haber un choque de modelos de cosmovisiones, pero también de modelos económicos. Y eso está acarreando una gran conflictividad social. ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Eso se va a manejar a través de la consulta previa o cree usted que necesitamos otros mecanismos para lograr superar ese choque de cosmovisiones, ese choque de modelos económicos, ese choque de formas de vida, ¿no? Efectivamente hay, digamos, un choque muchas veces de intereses, de expectativas, pero lo que es necesario es que haya precisamente mecanismos de diálogo con los pueblos indígenas, entre las empresas y los pueblos indígenas, entre los pueblos indígenas y el Estado, y que haya obviamente mecanismos que puedan garantizar, por ejemplo, que los pueblos indígenas tengan derechos garantizados en los procesos de inversión o que puedan ellos participar de los beneficios del aprovechamiento de los recursos naturales, cosa que en la práctica a veces no sucede precisamente, ¿no? Vemos muchos casos donde el dinero del canon no termina de llegar en inversión pública concreta a los pueblos indígenas. Entonces, ahí hay temas que son una agenda pendiente. Doctora Abanto, había una pregunta que me quedó del bloque pasado. Es que el caso de Cajamarca, ¿no? El caso del proyecto Conga, ¿es un tema de eventual restricción al derecho de los pueblos indígenas o es un tema exclusivamente medioambiental? La pregunta concreta es, ¿existen pueblos indígenas vinculados en esta protesta social en relación con el proyecto Conga o es que se trata de la defensa del medio ambiente simplemente? Bueno, de la información que se maneja sobre ubicación de pueblos indígenas en Cajamarca, en la zona norte de Cajamarca hay población aguajún, que entre la zona norte de Cajamarca y Amazonas hay territorios de pueblo aguajún, ¿no? En el sur de Cajamarca y entre Lambayeque, en todo caso, se tendrían que realizar estudios más a profundidad para saber si hay o no pueblo indígena. O sea, ¿de qué pueblo indígena estamos hablando? ¿De un pueblo indígena aymara, o de un pueblo indígena quechua, o de qué otro tipo de pueblo indígena? En este caso si no hay una población indígena en esa provincia, entonces estaríamos ante un caso medioambiental. Claro, y en ese caso no queda claro si es que quienes reclaman por la existencia de la laguna, de que no se dañe el medio ambiente, habría que comprobar si es que son o no pueblos indígenas para que tengan el derecho a la consulta. En cada caso hay que saber primero si estamos ante una población indígena. De hecho, por ejemplo, nosotros no podríamos presumir que en San Martín hay población, a un pueblo aymara, porque ya sabemos que la ubicación tradicional del pueblo aymara es en el sur del Perú. Exacto, entonces, si yo voy a Puno, ya más o menos hay información que manejamos de que en Puno vamos a encontrar a población quechua y aymara. Y que, por ejemplo, en Loreto, en Ucayali vamos a encontrar población shipiba, población ayánica, los cocamas, los urarinas están en Loreto. Entonces ya hay información sobre la ubicación de los pueblos indígenas, una información básica ya hay, ¿no? Y en el Perú, ¿cuál es
¿cuál es la entidad competente para determinar si es que en un caso concreto nos encontramos frente al reclamo de un pueblo indígena y cuál es la oportunidad para saber si es que eso no es un pueblo indígena? ¿En qué momento? Porque también con eso se confunde el tema del diálogo, ¿en qué momento empieza el diálogo? Ya nos han dicho que eso es un procedimiento. Sí, bueno, en principio hay que señalar que en los casos de población indígena y no indígena, toda la población tiene derecho a que haya mecanismos de participación y que, por ejemplo, los proyectos de inversión o cualquier, ya sea inversión privada o inversión pública, pasen por los procesos de participación y además que sean proyectos que sean aprobados bajo los marcos normativos de respeto al medio ambiente y de condiciones sociales adecuadas. Pero en el caso de población indígena, además de los mecanismos de participación, hay que hacer también la consulta, que es un esfuerzo adicional del Estado porque hay un derecho colectivo que proteger. Ojo que cuando uno habla de derechos de los pueblos indígenas, el enfoque es el siguiente, es qué acciones tiene que tomar el Estado para evitar que desaparezca en el Perú el pueblo indígena quechua o el pueblo indígena aymara. Esas acciones están lo suficientemente bien definidas actualmente a través de la problemática de la consulta previa, ¿o cree que falta todavía trabajar en ese tema? Precisamente eso es lo que quería explicar, es que ahora vamos a, bueno, el mandato de la ley de consulta especifica que el Ministerio de Cultura va a aprobar una base de datos oficial sobre pueblos indígenas. Va a haber un censo. Ya hubo un censo en el 2007 que preguntó sobre la lengua con la que aprendieron a hablar todos los peruanos y peruanas. Y de allí tenemos el dato de que 4.1 millones aprendieron a hablar primero en una lengua indígena. Si eso uno lo traspola a la identidad, digamos, a la identidad cultural, ahí tenemos una primera aproximación que es ya bastante relevante para el Perú de tener una identificación de pueblos indígenas con el dato de la lengua con la que se aprendió a hablar. No es toda la información que se necesita, pero es un primer paso para poder identificar los casos. O sea, del tema grupal al tema individual, o sea, de que yo voy a poder, por ejemplo, exigir en mi documento nacional de identificación que yo pertenezco al pueblo indígena aymara. Lo que pasa es que el derecho a la consulta es un derecho colectivo, no es un derecho individual, no lo puede ejercer una persona a título individual no se puede pedir derecho a la consulta para derechos individuales. Solamente cabe la consulta para derechos colectivos de pueblos indígenas. Por ejemplo, pero podría darse perfectamente el caso de que frente a un tema de una consulta, los aymaras que están en Lima, etcétera, etcétera, regresen y participen en el proceso de consulta, mientras que esto, así como en las elecciones, cada uno va a su centro de votación, ¿no? Que normalmente es el centro en donde han nacido o es el lugar donde han nacido, ¿no? Entonces, esa es una buena pregunta. Precisamente el reglamento y la ley han hecho especificaciones para que eso no suceda, porque por un lado está la identidad, pero por otro lado está también, de acuerdo al tipo de consulta o tipo de decisión que va a haber del Estado, es que se vea a quién se consulta. Por ejemplo, si es una consulta sobre un proyecto de inversión, el proyecto de inversión se va a ejecutar en un ámbito geográfico determinado. Lo que tiene que hacer en ese caso el Estado es, en ese ámbito geográfico, ver si allí está el pueblo indígena quechua, o el aymara, o el ayáninca, y entonces se consultará a la población indígena del ámbito de influencia de un proyecto de inversión. No va a ser a todo el pueblo indígena, ni a toda la población indígena del país. Entonces la condición es que... A quién consultas depende del tipo de decisión de Estado. O sea, a quien se afecte directamente con el proyecto. Claro, cuando se consulta una ley, por ejemplo, por parte del Congreso de la República, allí sí la consulta va a ser a todos los pueblos indígenas del Perú, que son aproximadamente entre 50 a 57. El dato exacto lo vamos a saber cuando salga la base de datos. Entonces, ¿para cuándo está previsto eso? El Ministerio ya ha señalado que está próximo a aprobarse, ¿no? El Ministerio de Cultura. O sea, debe ser en este año. Sí, obviamente eso se necesita, es una herramienta que se necesita. Pero, por ejemplo, el Congreso consulta a través de los representantes de los pueblos indígenas, y aquí un reto es que los distintos pueblos indígenas tengan representantes nacionales, por ejemplo, claro, ¿no? Que todos los pueblos indígenas estén correctamente representados ante instancias nacionales. Cuando se trata de una norma, por ejemplo, como una ordenanza regional, ahí van a ser... Si es una ordenanza regional de Puno, por ejemplo, solo se consulta a los pueblos indígenas de Puno y a los representantes regionales de esos pueblos indígenas. Claro. Y si es un proyecto de inversión, es al ámbito geográfico de ese proyecto de inversión, y eso está determinado en realidad en cada proyecto, ¿no? Claro. Ahora,
si se trata, usted también tiene a su cargo el tema de servicios públicos, Sí. y sabemos de que el modelo que impulsa el Estado es el modelo de asociaciones público-privadas, o sea, el Estado promueve a que las empresas privadas inviertan y sean las que conduzcan, ¿no?, los procesos empresariales. El rol de la empresa privada con respecto a los pueblos allayencas, ¿está regulado lo suficientemente bien? ¿Usted cree que el empresariado peruano tiene un concepto claro de respeto y de diálogo, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos son los que van a hacer la inversión, ¿no? Y ahora pues les interesa, más que a nadie, a ellos les interesa tener un diálogo con las comunidades. ¿No cree usted que los empresarios también deberían pasar por este proceso de consulta previa? Bueno, la consulta previa es una obligación solo del Estado, pero eso no quiere decir que los empresarios tengan que desarrollar procesos de diálogo adecuados, procesos de negociación justos, procesos de relacionamiento comunitario realmente respetuosos de la identidad cultural. Es decir, la consulta como derecho derivado del convenio 169 se tiene que realizar por el Estado porque es el Estado el que toma decisiones. Entonces, la consulta está hecha para las decisiones que toma el Estado, no para las decisiones que toma la empresa. Y en ese ¿no? ámbito... Pero quería precisar que la empresa sí toma decisiones, por ejemplo, de ir a comprar la tierra, por ejemplo, de una determinada comunidad nativa. Claro. Ahí, por ejemplo, es sumamente perjudicial que hayan negociaciones injustas o procesos de negociación asimétricos, porque una negociación que perjudique a los pueblos indígenas va a siempre redundar en mayor conflictividad social. Claro. Doctora, en relación con la consulta previa, entiendo que la consulta previa no es solamente respecto a la propiedad comunal de los pueblos indígenas. Claro. Ahí quería entrar a un tema que creemos que es importante tocar, que es la educación intercultural. ¿Cómo es que debería hacer el Estado para implementar, o cómo lo está haciendo en todo caso, este punto específico de la educación intercultural? ¿Ya está implementado? ¿Se está implementando? ¿Existe algún proyecto en el Congreso? ¿Cómo es que debería ser en todo caso? Bueno, en el Perú desde hace 30 años más o menos se vienen implementando programas de educación intercultural bilingüe, pero ciertamente el avance del Estado todavía es incipiente en esta materia. La demanda educativa es grande porque tenemos más de 50 lenguas indígenas por atender como Estado peruano. Sin embargo, por ejemplo, hoy en día de esas más de 50 lenguas indígenas solo se han producido materiales educativos para 15 lenguas indígenas. Es decir, todos los demás pueblos indígenas no han recibido ni un libro que esté bilingüe, es decir, que sea bilingüe en su lengua indígena y en el castellano. ¿Esto qué problema trae? Que esos niños indígenas que no tienen un docente que sea bilingüe con la lengua que ellos hablan, que tengan un material educativo, tienen grandes problemas de aprendizaje. Anualmente el Ministerio de Educación hace la evaluación censal y siempre, todos los años, el resultado es que los pueblos indígenas tienen menores logros de aprendizaje. Hay un conjunto de factores, pero entre ellos hay que señalar que muchas comunidades, en las escuelas de los niños indígenas, no hay docentes que hablen su lengua, que comprendan su cultura, ni tampoco hay materiales adecuados, ni tampoco hay métodos de aprendizaje que sean, digamos, pertinentes para la diversidad cultural. ¿Y existe alguna política de Estado para permitir que los mismos miembros de los pueblos indígenas en profesionalización para la educación puedan encargarse del dictado de clases o de impartir educación en los pueblos indígenas? ¿No sería lo pertinente frente a este problema? Normativamente hay una política porque tenemos una ley de educación intercultural bilingüe que manda 3 cosas fundamentales. La ley, que el docente de los pueblos indígenas sea bilingüe y que conozca por tanto la lengua, que conozca la cultura y que haya un proceso de aprendizaje bilingüe. O sea, eso ya es un mandato de la ley. Y la ley se ha implementado y hay incluso una Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe en el Ministerio de Educación y hay, de hecho, contrataciones en plazas bilingües. Nosotros hemos hecho una supervisión ya de 3 años y hay 4 problemas que son álgidos en el Perú. Que en el Perú estamos formando pocos maestros bilingües para pueblos indígenas. Hay pocos institutos superiores pedagógicos con la carrera de Educación Intercultural Bilingüe y hay muy pocas universidades que tengan esta especialidad.
Entonces, no estamos formando a los docentes que necesitan los pueblos indígenas. ¿Y la ley que citó en su momento promueve esta formación en los institutos? La norma y en lo las promueve, pero digamos, en la práctica el Estado no está invirtiendo en ese aspecto. Y un segundo problema derivado de esto es que en las plazas bilingües se han contratado a muchos docentes castellano hablantes, es decir, ahí en esa plaza de la escuela donde están los niños bilingües, ya sea por temas de corrupción o por desconocimiento de la norma o a veces por presiones de los propios maestros castellano hablantes, se ha terminado contratando o nombrando a docentes castellano hablantes. El problema es que un niño indígena se ve presionado y obligado a aprender como desde niño solamente una lengua. Es como si alguno de nuestros hijos se viera obligado desde muy niño a aprender solamente el quechua o solamente el aymara. Doctora, disculpe, ¿no?, que le interrumpa. Ya para concluir, porque ya el tiempo nos ha ganado, ¿usted diría que este proceso de la problemática de los pueblos indígenas está en una etapa de redefinición y que todavía recién estamos adoptando una nueva visión y se están implementando los primeros pasos, o cree que ya se ha avanzado bastante en el tema y que solamente faltan afinar detalles? Creo que nuestra sociedad está cada vez más proclive a conocerse a sí misma y nuestro país está, por tanto, también más proclive a conocer de la diversidad cultural y aceptarnos como un país multicultural, multilingüe. Pero creo que todavía tenemos muchos rezagos de falta de diálogo, de una tradición autoritaria, de una visión más asimilacionista que de respeto a la diversidad. Pero creo que también se están dando pasos históricos o pasos que siendo los primeros pasos, creo que hay que darles mucha relevancia. Es decir, el hecho que hoy en día tengamos una ley de consulta es un hecho histórico, porque han pasado cientos de años donde en realidad las poblaciones indígenas han estado olvidadas y hay una problemática estructural de olvido y de desatención a los pueblos indígenas. Cuando uno mira los servicios públicos, la población que recibe menos servicios públicos en el Perú es la población indígena. Entonces, creo que hay pasos que hay que tratar de más bien de no retroceder en lo avanzado. Hoy en día hablamos de diálogo intercultural y creo que instaurar las bases para el diálogo y para el respeto es lo prioritario. Doctora Abanto, muchas gracias. Entonces parece que la conclusión de lo que nos ha dicho es que el problema no es legislativo, sino de implementar lo que dice la ley, porque las leyes en el Perú en todo caso no están del todo mal diseñadas, aunque siempre se puede mejorar, pero el punto es que en tanto de consulta previa sobre temas de gran inversión o educación intercultural bilingüe, es un tema de aplicación de la ley. Bueno, para agradecerle a la doctora Abanto su presencia y a Miguel Ángel, por supuesto, y nos vemos en el próximo programa. Esperamos de que este programa haya sido lo suficientemente informativo como para plantear las cuestiones de esta tan interesante problemática que afecta al país. Gracias. Muchas gracias, hasta la próxima.